Shalom Alejem, amados hijos, hermanos, amigos, allegados. En esta oportunidad vamos a estudiar la Parashá Bo, que se traduce como ve a lo de Paró. Es como que una orden que está dando el eterno Moshe de presentarse delante de Paró, de Faraón. Parashá Bo, B-O. Eso está en el libro de Shemot, capítulo 10. Inicia nuestra Parashá pues con Hashem hablando a Moshe, ordenando que debe ir donde Faraón, pero el adjetivo ve alude a que Hashem está diciendo yo voy a ir contigo. O sea, ve, no le dice anda, sino que ve. Es un calificativo de compañía de Hashem o la presencia de Hashem con cada uno de nosotros, o en este caso con Moshe, para que no tengas pues temor cuando te presentes delante de Paró. Moshe se prepara para la continuación de las plagas, y en esta oportunidad pues Hashem le dice a Moshe que iniciará nuevamente ya las últimas 3 plagas. Irán a ser desatadas sobre Egipto, las cuales traerán cada una un significado tremendo bajo la ley del Mida, Kenegek Mida, que se traduce como medida por medida. Y Hashem le dice a Moshe que levante su vara, que descenderá o dejará caer sobre Egipto la plaga de la langosta. Esta plaga de la langosta pues venían a destruir lo que quedó, dice la Torá, lo que quedó de la plaga de los granizos, que fue la 6ª plaga. La plaga de la langosta fue otra de las plagas terribles. No quedó vegetación alguna, todo lo convirtió en desolación. Esta plaga se compara a la raíz de amargura, porque así mismo es la amargura. La amargura seca todo. La amargura seca el rostro, parecido al que sufre. Así también pues estaban los rostros de los hebreos. Y aquí también, pues como lo dije al principio, gobierna la ley, o está establecida la ley que gobierna al mundo, o al universo, que es el Mida Kenegek Mida, la medida por medida. De la misma manera que sufrían los hebreos, de esa misma manera también van a sufrir los egipcios. Luego el verso 21 dice que Moshe levanta sus manos por orden de Hashem. Y viene la 9ª plaga, han pasado 7, vienen las 3 últimas, viene la 9ª plaga, que tiene que ver con la plaga de la oscuridad. La oscuridad era tan densa que donde los tomaba y se quedaban. La Torá habla de 3 días, pero si vamos al relato menciona nuevamente 3 días, la oscuridad, y después dice, y luego todos se quedaron paralizados en un mismo lugar sin moverse por 3 días más. O sea que 6 días duró esta plaga. Imagínese usted, las plagas de la oscuridad era tan densa que no se podían mover. Que era donde estaban, allí se quedaban paralizados. Allí mismo hacían todo. Imagínese por 6 días sin poderse mover, porque era tan densa la oscuridad que era imposible moverse. Por eso fue que Paró, Faraón, le dijo a Moshe, ruega a tu Dios, a tu Elohim, para que se vayan, quita de nosotros esta oscuridad y se puedan marchar a hacer fiesta o a adorar a tu Dios en el desierto. Sin embargo, pues esta plaga es tan tremendo que los primeros 3 días murieron más de 80.000 israelitas. El Targum menciona que fueron alrededor de 80.000 israelitas que murieron esa noche, los cuales no querían salir de Egipto. Tenían una posición cómoda, a lo mejor tenían negocio, a lo mejor tenían vacas, a lo mejor tenían ovejas, carneros, qué sé yo, y estaban cómodos. Tenían una tienda, vendían pieles, qué sé yo. No querían salir de esa comodidad a la cual ya estaban acostumbradas. ¿Para que vamos a ir al desierto? Si aquí tenemos todo, aquí estamos bien, dentro de todas las cosas estamos bien, ¿verdad? Porque los que adoptaron cultura o costumbre egipcia, aun siendo hebreos, obvio que eso no fueron esclavizados, sino que estaban en un lugar de privilegio por parte de Faraón,
porque ellos participaban de lo mismo que Faraón participaba, igual. O sea, de lo mismo que los egipcios, la cultura y la costumbre egipcia, ellos también lo practicaban. Entonces esa noche, la oscuridad, Hashem aprovechó para quitar, limpiar de Israel, erradicar de Israel esos 80.000 hebreos, los cuales pues no querían salir de Egipto. Entonces Hashem hizo que nada más y nada menos que murieran en la oscuridad para que los egipcios no vieran y luego no persuadieran al pueblo de Israel diciendo, bueno, el que lo va a sacar a la libertad lo está matando. ¿Ya? Aquí también pues se cumplió la ley de medida por medida, porque aún hay gente en la oscuridad, déjeme decirle, y delante del Eterno. Esto alude pues a muchos que quieren ver y volverse, pero lo denso de la oscuridad lo mantiene en un mismo lugar. Es aquel que sabe que lo está manipulando, pero le gusta estar en el lugar de manipulación. Es aquel que sabe que lo está engañando, pero le gusta estar en el lugar donde lo está engañando. Es aquel que está en un lugar que sabe que hay paganismo infiltrado y que desde la cabeza para abajo es paganismo, pero le gusta el paganismo y está ahí en el paganismo. Es tan igual como aquellos que no quisieron salir de Egipto y que perecieron en la oscuridad, como aquellos que se han mantenido en la oscuridad hasta el día de hoy, prácticamente, que no les gusta moverse, que están denso, están en una oscuridad denso, que los mantiene todo el tiempo en un mismo lugar, que no avanzan, ¿verdad? Y esa oscuridad puede ser, bien sea los miedos, el confort, el comodismo, los temores, la inseguridad, entre otros, lo que quiere decir que esta misma oscuridad estaba en los hebreos y aún está activa. Pero viene el detalle, en el verso 23, dice que para los israelitas sí había luz. Algo tremendo, pues continúa la Torá diciendo, para los israelitas sí había luz. Pero termina el texto diciendo, ¿dónde se encontraban? Ahí sí había luz. Entonces, ¿y dónde se encontraban? Esa es la pregunta de la parashá que este siervo les hace el día de hoy. ¿Y dónde se encontraban? ¿En qué parte se encontraban? Porque si averbamos, pues la Torá menciona cierto lugar, pero no es físico, sino espiritual. ¿Dónde se encontraban? En la luz, porque así lo describe la Torá. Ahora, ¿y qué o quién es la luz? O mejor dicho, ¿qué y quién es la luz? La Torá y el Mashiach Yeshua son la luz. ¿Por qué? Porque no hay Torá sin Yeshua y no hay Yeshua sin Torá. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Eterno está haciendo a través de la plaga de la oscuridad, es porque nos quiso enseñar de que hay muchas personas que no se han dado cuenta de que están sumergidos en esa oscuridad, que les da igual cómo lo miren o cómo lo vean en esa oscuridad, que sabe que está en la oscuridad, pero le gusta la oscuridad. Y ya les puse un ejemplo de este caso, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, en 6 días de oscuridad, Hashem limpió, quitó, arrancó, pero también mostró que aquellos que están en su palabra, en su Torá, jamás van a vivir en una densa oscuridad, como hay otros que siguen viviendo en una densa oscuridad, viviendo de un paganismo o simplemente de un catolicismo infiltrado. Luego viene la 10ª plaga, ya la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Esta sería la plaga de la liberación absoluta del pueblo de Israel, de Egipto. Pero pasó algo tremendo, porque Hashem ordena pedir joyas de plata y de oro. Dentro de la parashá, cuando el Eterno dice, antes de mencionar la muerte de los primogénitos, le dice a todo el pueblo de Israel, ahora pedirás joyas de oro y de plata, dice la Escritura. Entonces, si nos damos cuenta cómo el Eterno no es que cambia, sino que hace un paréntesis, introduce la bendición de aquellos que están en la luz y que el Eterno le está diciendo,
dentro de esta situación o dentro de esta atmósfera llamada luz de mi palabra, de mi Torah, dice, tienes derecho a pedir tus bendiciones de plata o de oro. Usted clasificará las bendiciones según como usted las quiera pedir, bien sea de oro o bien sea de plata. Entonces, si nos damos cuenta y podemos clasificar la necesidad, el Eterno nos dijo, clasifica tu necesidad, bien sea de plata o bien sea de oro. Por eso señaló las dos joyas, tipo de joyas. O sea, pidan. No dice, yo te voy a dar. En ningún momento el Eterno nos ofrece, sino que dice, pidan. Pidan una acción. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, si estamos en esa luz, alejados de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestra inseguridad, y estamos plenamente convencidos y con absoluta convicción de que nuestro proveedor por excelencia se llama el Eterno, Hashem, el Ein Sof, ese que nos creó y que nos llamó de muerte a vida, obvio que nos llamó para que nosotros vivamos en su presencia. Eso es lo que quería decirle el Eterno. Los quiero sacar de la esclavitud para que vivan en mi presencia. Los quiero sacar de Faraón y les voy a demostrar la manera como estaban ustedes. Por eso vinieron las 10 plagas sobre Egipto, para que se dieran cuenta la manera como estaban viviendo, la manera como estaban ellos, lo que hacían ellos, reflejado en las plagas de Egipto. ¿Amén? Entonces, junto con la salida de Egipto, pues viene la festividad del Pesaj, también instituida después de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Porque dice la Torá en Shemot capítulo 12, verso 14, ese día será memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Hashem eternamente, dice, por vuestras generaciones. Este es el Corbán del Pesaj. Dice la Torá que es un decreto eterno que ustedes deben celebrar. Corbán del Pesaj, quienes no conocen los términos hebraicos, que sé que hay unos aquí que le estoy pasando un mensaje, el estudio de la Parashá semanal, no conocen los términos. Corbán es ofrenda y Pesaj es la fiesta que el Eterno instituyó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Amén. Justamente antes de la muerte de los primogénitos, el Eterno ordenó que se debiera celebrar el Pesaj. Se comen las raíces amargas que simbolizan el lugar de donde nos sacó. Se come pan sin levadura, masá o masop, que se traduce como pan sin levadura. Dentro de Israel se come el cordero asado al fuego. Otros comen pollo, otros comen carne. Cada quien lo celebra como lo desee. Pero esa es parte de la celebración del Pesaj. Y continúa pues el Eterno dando una serie de mandamientos, de ordenanzas. Habla de la levadura, del hametz, que no se debe tener dentro de sus casas, algo alegórico, el cual es tipología de vanidad y egocentrismo. Cuando una persona tiene vanidad, es egocéntrica y tiene vanidad, pues es como si esas palabras lo inflaran. Entonces es comparado con la levadura. La levadura infla las cosas, infla el pan. Usted va a comprar un pan y el pan, muchas veces el pan grandotote, pero por dentro vacío. Entonces eso nos da cuenta que así como ese pan que tiene levadura, así hay creyentes que sean como ese pan, que por fuera se ven bonitos y frondosos, pero por dentro están huecos, están vacíos. ¿Por qué? Porque la levadura que tienen dentro no los deja crecer, no los deja llenarse de la presencia divina de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, esas palabras inflan tanto a la gente que la hacen subir como la levadura, mientras que el masop, el pan que no tiene levadura, representa a la humildad. Es su diario vivir la humildad. El Corbán del Pesaj se instituyó aquí, el pacto del umbral, que hablamos de eso no hace nada cuando estuve en Maracaibo,
Y nace aquí pues la sangre del cordero, donde estuvo los dinteles para borrar, y eso una vez lo comenté, no sé si lo hice con ustedes, o fue un estudio que di aquí en Santiago de Chile, donde la cultura egipcia para ese tiempo era que en los dinteles de las puertas colocaban el nombre de la deidad a la cual esa familia le servía. Para aquel entonces existían en Egipto N cantidad de dioses. Entonces los egipcios colocaban en los dinteles de las puertas los nombres de esas deidades. Entonces cuando uno entraba a ese hogar, uno quedaba bajo la cobertura de esa deidad. Es como el que coloca una guirnalda de Navidad en la puerta de su casa. El que entra a esa casa con una guirnalda y un arbolito adentro, usted entra bajo la autoridad de esa deidad que está gobernando ese hogar. Igualito. Así pasó. Por eso es que el Eterno le dice a Moshe: cubrirás los dinteles de las puertas con sangre y el umbral. ¿Para qué? Para borrar, para eliminar los nombres de las deidades. Ese fue el objetivo. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de Hashem, que representa a Yeshua, porque Yeshua viene a juzgar, ese ángel cuando entre a Egipto y vea que el dintel de la puerta está la sangre del Corbán Pesaj, que se traduce como el sacrificio o la ofrenda del cordero, entonces el ángel de la muerte saltará, dice la Torá, saltará esa casa. Y el ángel del Eterno saltó. Habían casas de hebreos que no tenían la señal. Así como hasta el día de hoy hay casas que dicen ser, pero van a ser saltadas. ¿Por qué? Porque no tiene el pacto del umbral. Porque no tiene en la puerta la señal de que yo ando y estoy y practico la luz, que es la Torá. Por eso es que David decía: lámpara a mis pies es tu palabra. Quien camine en la luz de la Torá jamás va a tropezar. Entonces, el ángel de la muerte pues saltó esas casas y bendecido, dice la Mashiach, dijo que bendecido es el hombre que cuando venga Yeshua lo consigan estudiando Torah. Aleluya. Hay que cuidar nuestras almas, amados, y hay que dedicar nuestro tiempo al estudio, porque nos van a preguntar: ¿cuánto tiempo dedicaste al estudio de mi Torah? Va a decir el Eterno. Administrar el tiempo que nos dieron, pues parte de nuestra misión en nuestras vidas, porque nos van a preguntar cuánto tiempo dedicaste al estudio de la Torah. Entonces vemos dentro de todo este despliegue de poder de Hashem, vemos la institución de una de las fiestas más bellas, llamada el Pesaj, que se traduce del hebreo como, uno le dice Pascua, no es Pascua, sino que es la fiesta de los panes sin levadura, el pan ácimo. Por lo tanto, Hashem, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Hashem nos saca de la esclavitud, en medio de ese proceso, nos lleva a celebrar fiesta. Así que, Baruch Hashem, espero que disfruten una vez más este pequeño comentario de la Parashá Bo, que escudriñen la escritura, no se queden con lo que escuchen, sino que busquen aún mucho más para que puedan asimilar y puedan profundizar mucho más sobre esta parashá, donde puedan leer la Haftará. Haftará es el dicho de los profetas, donde puedan leer también el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, que siempre viene acompañado de los tres. La idea es que cada uno despierte dentro de su ser ese hambre por estudiar Torah. Así que Shalom Alejem, y que la luz, la bondad y la misericordia del Eterno les acompañen todos los días de su vida. Shalom.